Estamos transmitiendo en vivo. Ahorita estamos esperando que la gente se vaya conectando para empezar un poco con la explicación de la resolución 106. Unos minutos de paciencia, por favor. Para los que ya se han conectado, estamos esperando todavía unos minutos que la gente se vaya conectando con el fin de tener la mayor cantidad de participación. Nosotros ya estamos incorporándonos de a poco. Incorporándonos. Vamos viendo con, vamos a ver, ya vamos 15 personas. Tenemos que se sigue la gente uniendo, creo que están con un poco de problemas de conexión. Para empezar ya la charla, vamos a esperar hasta las 7:05 exactamente para empezar. Ya vamos 15 personas. Todavía tenemos unos minutitos más, por favor, un poquito de paciencia. La gente que ya está conectada, se sigue conectando las personas con el fin de tratar de conversar un poco sobre la nueva resolución 106 emitida por el CERCOP hace pocos días y que entró en vigencia anteayer. Vamos a esperar hasta las 7:05 exactamente para empezar. Todavía tenemos unos minutitos más, por favor, un poquito de paciencia. La gente que ya está conectada, se sigue conectando las personas con el fin de tratar de conversar un poco sobre la nueva resolución 106 emitida por el CERCOP. Se sigue uniendo la gente, todavía vamos a esperar, como les había dicho, unos minutos más. Por favor.
¿Me confirman si se está transmitiendo desde el grupo de contratación, por favor? Esto ya está también en el grupo de contratación. Bueno, vamos a empezar. Igual la gente va a seguir incorporándose. Primero, buenas noches con todos. Ya hemos tenido algunos videos explicando un poco y conversando sobre la contratación pública en general. Y con los cambios normativos que existen, estos espacios nos dan la oportunidad de conversar sobre estos temas, de tratar un poco estos cambios que nos ponen ante nuevos entornos en donde debemos saber o tratar de entender cómo actuar frente a la contratación pública. En esta oportunidad nos acompaña también el ingeniero Cristian Jarrín. Es un profesional en contratación pública, lo conoce muy bien, lo conozco desde hace muchos años ya. Actualmente es funcionario público y conoce justamente toda la parte operativa, administrativa de la contratación pública. Entonces, conjuntamente, tanto Cristian como yo, lo que vamos a procurar es de tratar de absolver las posibles inquietudes que existan en aplicación de la resolución 106. Bienvenido, Cristian, qué gusto tenerte nuevamente. Y ahorita vamos a empezar con, ya en materia, ¿no? Y para esto tenemos que entender, ¿no? El CERCOP sufrió un cambio, cambió su autoridad, entró el doctor Juan Aguirre. Como todos conocemos, el doctor Juan Aguirre es un profesional que conoce bastante bien la contratación pública y como un devenir de ello ya se vienen ciertos cambios normativos. Así es como se expide la resolución 106. Adicional a ello, ya hemos oído al doctor Juan Aguirre en algunos medios reseñar que la intención es proponer una reforma a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación. Sin embargo, de ello, conforme van saliendo estos nuevos cambios normativos a través de resoluciones, nosotros vamos a ir tratando y vamos a intentar alcanzar el entendimiento de aplicación de estas resoluciones. Para esto, conjuntamente con Cristian, nos hemos permitido hacer unas presentaciones eh, que va a clarificar un poco de lo que es la resolución 106 y cuál es el objeto de la misma. Por favor, denme un segundito nada más. Vamos a proyectarla. Sí, como les había dicho, bueno, mi nombre es Luis Andrade, ya me conocen y hemos trabajado algunas veces. Y el invitado, el ingeniero Cristian Jarrín, un gran conocedor de temas relacionados con contratación pública, que ahorita básicamente nos va a ayudar a clarificar algunas dudas con respecto a cómo aplicar esta resolución 106. ¿Sí? Y empezamos, ¿no? Y empezamos básicamente con los cambios normativos que se implantan a través de la resolución 106. Entre ellos vamos a empezar con el primero de todos, que nos dice que al final del número 2 del artículo 9, que se inserte el siguiente texto. Y el texto relata que en los términos de las especificaciones técnicas o términos de referencia, por parte de la entidad contratante, en el estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, así como en la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y enumerar de forma detallada e individual cada obra, bien o servicio que conforman el objeto contractual, especificando el código CPC, la cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o ítem. Bueno, inicialmente en general nos suena bien poder desglosar cada ítem por precios, ¿no es cierto? Pero quisiera saber, Cristian, ¿qué opinas operativamente o en la aplicación de esta resolución? Sobre todo en procesos más pequeños como ínfima cuantía. ¿Cómo puedo aplicar yo esta resolución? Por favor. Perfecto, Luis. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por tu invitación. Es un gusto, pues, por poder compartir contigo este análisis acerca de esta resolución que en realidad, aparentemente, entre comillas, parecería que es sencilla, ¿no? Simple, sin embargo, como todos conocemos que somos funcionarios públicos, a la Contraloría le gusta este tipo de resoluciones donde nosotros debemos leer entre líneas. Sobre todo, vamos arrancando y como vemos, si bien es cierto, aquí me parten algunas inquietudes y lo que tú decías.
En la ínfima cuantía, la normativa, ¿qué nos dice? Que el proveedor no necesariamente deberá estar inscrito en el RUP, por lo tanto no deberá tener CPCs, códigos CPCs, ¿no? Y más allá de eso, ¿cómo al proveedor le exigimos que nos entregue una cotización con códigos CPCs? ¿Sí? Esto nos obliga evidentemente ya en la parte operativa a que nosotros como funcionarios creemos plantillas para que al proveedor le entreguemos lista toda la información y que él solamente nos coloque, nos ubique los precios y las cantidades de lo que estamos requiriendo. Ahora también aquí viene un análisis importante. Como vemos, también nos topa la parte del estudio de mercado. ¿Qué sucede en los estudios de mercado? Los estudios de mercado ahora, con esto, si bien anteriormente cuando teníamos varios bienes, tomando el ejemplo de los bienes, cuando hacías la comparación con los procesos anteriormente elaborados por las entidades contratantes, como nos exige la codificación de resoluciones, cuando uno u otro ítem no coincidían, ¿qué es lo que hacías? Evidentemente no lo tomabas en cuenta. ¿Por qué? Porque cambiaba la forma del objeto de contrato, ¿no? Al poner uno u otro ítem. Pero en este caso, al detallarlo, al desglosarlo, al hacerlo CPC, nos obliga a que ahora lo tengamos que hacer detallado CPC por CPC, ítem por ítem en el estudio de mercado. Sí, es un tema complejo, ¿no? Y es un tema complejo sobre todo, Cristian, porque, bueno, como entidades públicas podemos tratar de facilitarle a los proveedores, como bien señalabas, el hecho de poner los CPCs. Nosotros mismos, señores, por favor, cotícennos esto y este es el CPC adecuado. Porque nos encontramos de nuevo con el caso de la ínfima cuantía, en donde los proveedores ni siquiera deben estar registrados en el RUP para ser contratados. Entonces, nosotros como entidades, para un poco tratar de operativizar esto, nos va a tocar efectivamente detallar como entidades cuál es el CPC que corresponde a cada una de las cotizaciones que yo hago, rubro por rubro, y asimismo tratar de determinar precisamente que los proveedores me entreguen las proformas de la misma manera, ¿no es cierto? Y que esto es un limitante, Luis, porque recordemos que ya al proveedor, que los que estamos en campo, sufrimos por el hecho de que el proveedor casi ya no les gusta dar las cotizaciones. A esto que el proveedor ahora tengamos que ponerle el código CPC y que se ajuste a un formato en el cual nosotros debemos hacerlo, porque si lo tomamos de esta manera, ¿qué nos dice a posteriori lo que vamos a seguir revisando en la resolución? Si no nos presenta así, ¿tiene validez la proforma, la cotización tendrá validez? Claro. No, es que no debería tener validez, porque precisamente la codificación, la reforma a la codificación implantada con esta 106, precisamente me obliga a mí a, si es que no cumple este requisito, a que esa cotización no tenga validez y por lo tanto yo no me voy a arriesgar como funcionario público a trabajar con proformas que no cumplan los requisitos establecidos en la norma, ¿no es cierto? Sí es un poco complicado, ¿no? Y eso básicamente en lo que es el primer cambio. Y vamos así a tratar de discutir cada uno de los cambios. Si es que desean hacer alguna consulta o inquietud, más bien no consulta, las consultas son pagadas. Pregunta o inquietud, por favor, a través de los medios digitales. Después estaremos atendiendo al final la mayor parte de inquietudes que podamos, según el tiempo que tenemos programado para el evento. Y es así, mi estimado Luis, porque como vemos también, por ejemplo, en el tema de servicios, ¿no? Como bien lo dice en lo que estamos leyendo, nos dice que es individual de cada obra, bien o servicio que conforman el objeto de contratación. Cuando tú lanzas el proceso de contratación, tú tienes un CPC macro, ¿cierto? Con el cual tú tomas tu objeto de contratación. Y a Así eso tú es. le vas a ir desglosando. Recordemos que tampoco el CERCOV es que tiene los CPCs para todos los bienes y servicios, ¿no? Es una locura porque tenemos una cantidad infinita de bienes y servicios a los cuales ubicarles un código CPC va a ser casi imposible en realidad. Pero ¿cómo vamos cuando te dice que lo que conforma el objeto de contrato en un estudio, digamos, en una consultoría, vamos a hacer CPC por cada producto que vamos a presentar? Porque eso nos dice, ¿no? Los productos conforman la parte del objeto contractual del servicio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que en consultoría sí va a ser un poco más flexible, porque además es un producto final que entrego, ¿no es cierto? Que Que sería el podemos ir estudio. Sí. detallando. Sí, eso hasta aquí con la primera observación. Vamos a la siguiente en honor al tiempo. Dale. Dice, a continuación del artículo 10, agréguese el siguiente artículo. Documentos firmados electrónicamente.
Los documentos relevantes correspondientes a la fase preparatoria, precontractual, inclusive las ofertas contractual y de ejecución contractual, deberán estar firmadas electrónicamente a partir de que se cumpla con la exigibilidad del plazo concedido en esta resolución para obtener la firma electrónica, tanto para las entidades contratantes como para proveedores del Estado. Aquí yo quiero hacer un pequeño preámbulo. A ver, estamos en una situación difícil como país, ¿no? Nos vimos abocados a una pandemia que tal vez no esperábamos que tenga este impacto, pero esta pandemia, así como ha tenido un impacto muy fuerte en la economía, en la salud misma de las personas, sí nos ha hecho ver ciertos cambios que necesitaba hacer el Estado. Entre ellos, precisamente, el utilizar más las herramientas digitales. Tenemos la ley de comercio electrónico que desde hace muchos años ya estableció el uso de la firma electrónica. Tenemos esbozos desde años atrás del Ministerio de Telecomunicaciones, de la Sociedad de la Información, en donde ya nos empujaban a usar la firma electrónica. Sin embargo, la contratación pública, a pesar de haber nacido en el año 2008, ¿no es cierto? Y a pesar de que inicialmente se concibió como un elemento en donde básicamente la única interacción iba a ser a través de un portal, es decir, todos los documentos en la concepción inicial iban a ser solo electrónicos. Sin embargo, de ello, no nació así. Esa fue la idea, pero no nació así. Entonces nos vimos abocados a la entrega de ofertas físicas y hacer ciertos actos fuera del portal Compras Públicas. Sin embargo, la pandemia nos demostró que efectivamente los medios electrónicos son sumamente útiles cuando tenemos estas restricciones de movilidad o cuando definitivamente pretendemos de una vez cambiar un poco lo que es el concepto del servicio público. Yo te voy a ser muy honesto, Cristian, y para todos. O sea, yo mismo, como abogado, prefiero leer un documento impreso que un documento en digital. Sin embargo, de ello, encontramos que ahora, frente a estas limitaciones y frente a estas reformas, todos los documentos van a ser en vía electrónica. Se pretende que sea a través de la vía electrónica. Y me voy a permitir leer el siguiente párrafo para, Cristian, de ahí escuchar tu análisis, por favor. Todos los documentos a los que se refiere el primer inciso serán válidos únicamente si tienen firma electrónica. El sistema oficial de validación de documentos firmados electrónicamente será el sistema Firma EC, provisto por el Ministerio de Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información, conforme a las directrices que éste emita del acuerdo ministerial. Cristian, ¿qué opinión te merece o cómo le ves tú operativamente el uso ya? Digamos, tenemos de aquí 90 días para aplicar, ¿cierto? Desde la publicación, 88 días para aplicar, ¿cierto? Sin Correcto. embargo, de ello, ¿cómo le ves en tu criterio desde la óptica de, o sea, voy a trabajar con esta herramienta? ¿Cómo le ves el uso de la firma electrónica para este caso? Y bueno, como bien tú lo dices, si bien cuando le presentamos los pliegos, nos dice de igual forma que las ofertas pueden ser presentadas con la firma electrónica, ¿no? Sin embargo, ¿esto qué nos obliga? Que cuando nosotros realizamos las ofertas, realizamos los pliegos en el USHAI, tendríamos que cargar ya cuando hagamos el PDF, volverlo a cargar dentro de los mismos anexos, ¿no? Porque nos exige que todo documento relevante deberá tener ya la firma electrónica. Y a pesar de esto, al decir que son solamente válidos los documentos, ¿qué nos toca? Que nosotros tendremos que también validar la documentación y hacer constar en actas toda la documentación que se presente en el mismo proceso de contratación. Hablamos de las ofertas, ¿no? Cuando tengamos las mismas etapas y las actas de apertura de ofertas, creo que ya nos tocará dentro de los campos, cuando los analizamos, es validar si se encuentran firmados electrónicamente, porque es muy claro lo que acabas de leer, ¿no? Serán válidos únicamente si tienen firma electrónica, lo que significa que a partir de los 90 días, ninguna oferta será válida. Así es, así es. O sea, de aquí en 90 días estamos abocados a utilizar solo los medios digitales y para esto la firma electrónica. Yo te voy a ser honesto, Cristian. Por ejemplo, esto ya se está utilizando en la función judicial, que los escritos puedes ingresarlo a través de firma electrónica. La verdad para mí ha sido muy útil, muy útil. Yo tengo mi firma electrónica y la vengo usando ya algún tiempo y realmente sí es un tema muy útil, pero no estamos acostumbrados todavía, ¿no? Entonces, tenemos que romper un poco esa barrera de que el documento físico es el que vale y empezar a adentrarnos en este tema del documento electrónico, con la debida firma, evidentemente, ¿no? Vamos a continuar con esto. Ahora, Además, ahora perdón, claro, Cristian.
Sí, perdón, Luis, es interesante. Si bien, bueno, en la práctica, con los procesos de régimen común, régimen especial, llamémoslo así, es sencillo, podríamos decir lo que es sencillo, ¿no? Ya estamos acostumbrados a luchar y a cargar las ofertas, la firma electrónica, pero volvemos a insistir y caemos en la ínfima cuantía. En la ínfima cuantía, ¿cuál va a ser el documento de enlace entre el proveedor y nosotros? Nosotros en la parte precontractual, acuérdate que tenemos toda la parte de la calificación y todo el resto de lo que nos viene, ¿no? En la ínfima cuantía, ¿cuál es la parte precontractual? El proveedor tendrá que presentar la cotización con firma electrónica para que ésta sea válida, o cuando nosotros en la mayoría de las entidades, y creo que en todas las entidades, utilizamos la bien llamada orden de compra, orden de servicio que hemos creado las entidades. ¿Cómo le exijo al proveedor en una ínfima cuantía que me firme la orden de compra con firma electrónica? Claro que sí. Y además, un poco haciendo referencia a lo que acabas de señalar, justamente Verónica Villegas pregunta, ¿en ínfima cuantía aplicaría todo esto? Mi estimada Verónica, en la resolución como tal no está establecido ninguna excepción. Es Exacto, te decir, habla de todas las etapas, ¿no? Desde la preparatoria, la precontractual, contractual y la fase de contractual. Entonces, no te separa a ningún proceso de contratación. Que volvemos a topar también lo mismo en las órdenes de compra cuando generemos catálogo electrónico. también tenemos un comentario de Majo Verdugo que dice, según la norma, el coche, no entendí mucho esto, deberá ser asignado por el área requirente, complicando aún más la vida, la parte operativa. Ah, debe ser el código CPC. Debe ser el código CPC que deberá ser evidentemente establecido por la unidad requerente. Lo que pasa es que esto nos aboca a articularlos de mejor manera como entidad. Hace pocos días estuve trabajando con una entidad pública en un curso en donde hablábamos de temas de contratación pública muy profundos, muy interesantes realmente, y veíamos todos, sacábamos un concepto y es que uno de los problemas de contratación pública es que las entidades no están adecuadamente articuladas. Y me refiero a que no están adecuadamente articuladas porque tenemos al área de compras públicas, el área jurídica, administrativa, unidades requirentes, administradores de contrato, cada cual por su lado. Y cada quien defendiendo su metro cuadrado, en vez de poder articularse para que precisamente estos procesos de contratación sean más ágiles, ¿no? Ahora esto nos invita a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya en los estudios tendrá que estar determinado el CPC, evidentemente, ya sea a ínfima cuantía. ¿Para qué? Para precisamente darle la facilidad después al proveedor para que pueda cotizar, ¿no es cierto? Sí, y vamos a continuar, Cristian. A ver, Dale, dale. dice, a continuación del artículo 24, agréguese los siguientes artículos. Los proveedores del Estado, además de cumplir con los requisitos previos en el artículo precedente, deberán poseer certificado vigente de firma electrónica expedido por una de las entidades certificadoras en general. Dejémoslo eso hasta ahí nada más. Las ofertas presentadas en los procedimientos de contratación pública serán válidas únicamente si tienen una firma electrónica. El sistema oficial de validación de documentos firmados electrónicamente será el sistema Firma EC, provisto por el Vintel, conforme a las directrices que éste emita por acuerdo ministerial. Yo ahí quería hacer una pequeña aclaración. Si nosotros precisamente, y hemos visto la normativa referente a lo que es la ínfima cuantía, y una de las preocupaciones es precisamente cómo se aplica esto en la ínfima cuantía. Como vemos, la proforma hace el efecto de oferta en ínfima cuantía. Correcto. Eso nos dice la norma. Ujú. Consecuentemente sería plenamente aplicable. ¿Sí? Vamos a continuar, Cristian, con lo siguiente, porque más que nada Perfecto. quisiera quería solo reseñar muy brevemente de dónde nace este concepto de que el Estado empiece a adecuarse a la firma electrónica. Y esto nace desde el 2000, en el acuerdo ministerial 017 de este año del Mintel, en el cual precisamente se establece que por el tema de simplificación de trámites, todos los funcionarios públicos deberán tener firma electrónica y los trámites serán a través, ¿sí?, de medios digitales. Entonces, esa es un poco la intención desde ahí nace, ¿no? Ese fue el primer paso primigenio para abocarnos ahora y aterrizarlo en lo que es contratación pública, ¿no? Entonces, quisiera, Cristian, que nos expliques un poquito para consumo de todos. Nos está obligando esta normativa que las entidades públicas deberán verificar la validez de estas firmas electrónicas, ¿no es cierto? De estos certificados. Quisiera, por favor, que nos expliques más o menos cómo es el proceso de validación. Claro, y como bien lo mencionabas, ¿no? Ahora todo lo tenemos que validar y eso ya nos exige la resolución.
Entonces, lo que comentábamos anteriormente, que esta validación debe estar ya incluida en todas las actas que nosotros realicemos, tanto desde la de calificación, apertura de ofertas, con la finalidad de darle cumplimiento. Como lo hemos preparado, como tú lo has preparado, vemos que tenemos que descargar este aplicativo de Firma SE, a través del cual ya nos permite nosotros poder validar las firmas electrónicas. Como funcionarios públicos todos tenemos las firmas electrónicas. Este es el cuadrito, una vez que tú descargas el aplicativo, te permite buscar la mejor alternativa, ¿no? Te da 3 opciones, que es la de firmar el documento, verificar el documento y validar el certificado. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es verificar el documento, que realmente exista esa firma electrónica y que esa firma electrónica sea de la persona quien la suscribe. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí en verificar el documento en el archivo firmado? Vamos a adjuntar el PDF a través del cual fue firmado. Es importante, ¿no?, que el documento que yo voy a adjuntar sea el PDF que me enviaron directamente, porque se está teniendo problemas en el sentido que cuando yo imprimo el documento y lo escaneo, pierde completamente la firma, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro todas las personas que vamos a participar en los procesos de contratación. Yo no puedo imprimir y volverlo a escanear, pierdes la firma. Tiene que ser un documento digital. Y lo que tú hablabas desde hace un momento, Luis, que lo que buscamos es quitar el tema de cero papel, lo que hace mucho tiempo atrás se ha buscado, ¿no? Entonces, aquí cargamos el PDF directo, firmado y que fue cargado directamente en la oferta. Cuando nosotros revisamos el PDF, le ponemos en examinar, en la pestañita examinar y verificar el archivo, nos arroja toda la información y nos valida de quién fue la persona que suscribió el documento. Esta captura de pantalla yo la considero importante, que hagas esta captura y la coloques en la misma acta, dando así el cumplimiento a la resolución de la verificación de la firma electrónica. Entonces, esto sí es muy importante, porque lo que hablamos, ¿no? Esto nos van a observar realmente. Sí, Cristian, tienes toda la razón y me parece súper buena tu recomendación en el sentido de imprimir esta verificación y adjuntarle a los documentos, ¿no? Déjame leer algunas preguntas que tenemos de la gente. Sí, dice, ¿desde cuándo es la aplicación de la firma electrónica en virtud de que existe la circular CERCOP 2020-014C emitida el 26 de marzo y que obliga al uso de firma electrónica? Y ahora la resolución indica también el uso de la misma. La resolución establece que a partir de la expedición tiene 90 días. Perdón, a partir de la publicación al registro oficial tiene 90 días. Entonces, tienen 88 días más o menos para aplicar en todo lo que es la firma electrónica. Anita, qué gusto, Anita Imbacual. Al imprimir un documento, se invalida la firma electrónica, solo se debería mantener archivos digitales. No se invalida al imprimir el documento la firma electrónica. Es más, para efectos de control por parte de Contraloría General del Estado, te van a pedir el físico. Si bien es cierto, esto nos invita al cero papeles, como bien decía Cristian, pero nosotros sabemos que para efectos de control, sí nos van a solicitar el documento físico, mi querida Anita. Sin embargo, de ello sí se podrían obtener archivos digitales con estos documentos. Como usted bien conoce, Anita, la firma electrónica tiene la misma validez de la firma manuscrita, por llamarlo de alguna forma, y enlazar con la siguiente pregunta. ¿La firma manuscrita ya no sirve? Verónica, la firma sí sirve, lastimosamente para efectos de contratación pública. La única firma que se va a aceptar es la firmada electrónicamente. ¿Sí? A partir de, como habíamos hablado, 90 días desde la expedición de la resolución, en donde se supone ya todo tiene que ser nada más que electrónico, ¿no? José Miguel, qué gusto también. ¿Qué sucede con las proformas en ínfima cuantía de requerirse con las firmas electrónicas? Esto dificulta más la obtención de dicho documento. Cristian, ¿qué decías tú sobre precisamente en ínfima cuantía sobre las firmas electrónicas? Justamente lo que nos menciona José Miguel, ¿no? Se nos va a complicar, porque para el proveedor, para un pequeño proveedor, un micro proveedor, que, que necesitemos valores bajos, que obtenga una firma electrónica, si bien las alternativas, ahora hay algunas alternativas por el hecho de la firma electrónica, pero muchos proveedores en realidad, y vamos a ser muy conscientes de estos,
muchos proveedores no les gusta participar porque desconocen de cierta manera ya la herramienta, cómo hacer ofertas. A esto aumentarles que tienes que ponerle código CPC y que de cierta manera, ¿no? Pongámonos en los pies del proveedor. ¿Qué sucede cuando yo le doy un formato y le digo, oiga, solamente póngame los costos unitarios? A veces, como conocemos, el proveedor también puede decir, oiga, ¿y qué le estoy llenando? ¿Qué usted me está pidiendo? Porque es una información que no conozco y vamos a ser sinceros, el proveedor, muy poco, bueno, la mayoría pues, no saben lo que es un código CPC y cómo Así enlazarle es. el código CPC a cada ítem que tienes que ir desglosado. Entonces, cuando tú le presentes esta plantilla, tal vez el proveedor también va a tener un rechazo y decir, ¿qué información me está poniendo usted y qué quiere que yo le ponga? Porque desconozco. Entonces, Así es. ese va a ser un problema. Entonces, la proforma sí va a requerir firma electrónica de lo que nos dice, porque para el proveedor también le exige la obtención de la firma electrónica, ¿no? Sí, vamos a continuar con las preguntas y dice, se debe tener archivo de documentos firmados con firma electrónica, ya no se imprime. Les voy a ser muy honesto, o sea, ustedes saben que para efectos de control de la Contraloría General del Estado nos van a pedir documentos físicos y además, internamente en las entidades, ¿cómo pago sin físicos? ¿Cómo pago sin tener un archivo completo? Nos vamos a ver abocados definitivamente a imprimir estos documentos dentro de la entidad y a tener un expediente de contratación original, en donde precisamente yo pueda viabilizar estos pagos, ¿no? Y después, evidentemente, el control. ¿Qué más dice? Para realizar el estudio de mercado, ¿cómo exijo al proveedor que me dé una proforma con código COPC? Lo acaba de aclarar Cristian, mi estimado Edwin. Sí, o sea, nos va a tocar pedirles, nos va a tocar darles las facilidades para que ellos entiendan un poco lo que es el código CPC e incluso nosotros mismos ya establecer en la solicitud de cotización cuáles son los Sí. CPCs que estoy afectando, porque si no, no lo vamos a lograr. Y una última pregunta dice, ¿qué pasa con los archivos físicos y con las normas de control interno de la Contraloría? Mi estimado Gustavo, esta ya contestamos, evidentemente nos vamos a ver abocados de ley a tener un archivo físico. Por más que todo este ciclo transaccional se está volviendo electrónico, nos vamos a ver abocados a tener un archivo físico. Vamos a más preguntas. Para un pequeño proveedor. La firma electrónica no es un tema muy oneroso, la verdad. La firma electrónica, si no estoy mal, tienes dos tipos de certificados, el uno es en archivo y el otro es en token. Te están costando alrededor de entre 25 y $40, cualquiera de los Correcto. dos. Sí, Sí. y te sirve, me parece, no estoy seguro si es por 1 o 2 años. Me Sí, parece lo que es puedes 2 hacer. años. Tienes la facilidad de hacerlo en un año, creo que tiene el costo de $20 y $40 para los 2 años. Y, y también lo puedes utilizar en varios dispositivos informáticos, en varias computadoras. No necesariamente se ata a una sola. Esa es una de las particularidades que tiene la firma electrónica, ¿no? Es justo lo que hablábamos, porque nos dices que analicemos desde el punto de vista del proveedor. Sí, se les va a complicar. Se les va a complicar y para esto la entidad tendrá que dar todas las facilidades para que efectivamente los proveedores puedan determinar cuáles son los códigos CPCs que van a aplicar y evidentemente aprender a utilizar la firma electrónica, que eso es lo importante ahora, ¿no? ¿Qué más nos dice Celi Robles? Es decir, las certificaciones de catálogo electrónico, certificaciones PAC, acta de apertura de calificación, etcétera, todas. ¿Y cómo se hace? ¿Dónde firma más de una persona? ¿Cómo son las actas? Verás, no he usado la herramienta para firmas de más de una persona, la verdad. Pero entendería que no hay problema, porque, por ejemplo, el sistema Firma C te permite estampar donde tú quieras. De Ujú. hecho, tú decides dónde firmar. Entonces, yo entiendo que no hay problema con el sistema Firme C. Hay otros sistemas que yo mismo usaba, un InDesign, por ejemplo, que no me funcionó, que solo te firmaba al pie de la página. No, el Firme C sí te permite poner tu firma en cualquier lado, así que no habría ningún problema. Y sí, efectivamente, como nos hablan, en todas las etapas del proceso de contratación pública deberán estar las firmas electrónicas, eso sí, desde la etapa preparatoria, ¿no? Entonces, vamos cambiando un poco el concepto, todo se convierte en absolutamente firma electrónica, ya nada de firmas manuales. ¿Qué más nos dice? Los códigos CPC aplican para obras de contratación menor cuantía. Hay códigos CPC para todo. ¿Sí? Para todos los procesos de contratación está establecido un código CPC. ¿Se va a limitar la oferta aún más? Yo creo que no, mi estimado Edison. No es limitación de la oferta, va a ser una complejidad al comienzo, pero no,
Ya te digo, la inversión va a ser entre 25 y $40 de la certificación token y de ahí aprender a usar. Pero no veo que esto pueda ser visto como una conculcación de derechos, ¿sí? Derechos de participación y limitar el mercado, la verdad. Y vamos con la última para avanzar y después vemos si siguen viniendo preguntas, ¿sí? Buenas noches, todos los funcionarios que estén inmersos en la etapa precontractual y contractual debemos contar con firma electrónica. Sí, todos los Así funcionarios es. deben ser. Sí, vamos a continuar, Cristian, para escucharte un poco más sobre esto. Por ejemplo, en el artículo 24.2 se debe agregar lo siguiente. De las obras, bienes o servicios ofertados. Las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, interesadas en habilitarse como proveedores del Estado, al momento de inscribirse deberán seleccionar únicamente las obras, bienes y servicios cuyos códigos CPC guarden relación directa con su actividad económica registrada en el Registro Único de Contribuyentes, así como con el objeto social de sus estatutos en el caso de personas jurídicas. El CERCOP, en el Manual de Registro de Proveedores, establecerá los mecanismos de instrucciones para el cumplimiento de este requisito dentro del procedimiento simplificado por vía electrónica. ¿Qué te parece esta disposición, Cristian? Me parece increíble. Esta sí me parece increíble, ¿no? Que sea lo mejor de que el CPC esté de acuerdo al RUC, porque vamos a ser sinceros, teníamos en el RUP una diversidad de CPCs y que los giros de negocio realmente no tenían mucho que ver. El CERCOV aquí sí, yo creo que sería también un trabajo para el CERCOV en el cual te debería pulir el RUP de los proveedores, ¿no? Porque como vemos, muchos proveedores en su RUP tienen una diversidad de actividades que de cierta manera lo que intentan es estar entre acorde o no acorde. Ahora, recordemos y volvamos al mismo punto. Los códigos CPCs no son todos exactamente los que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el proveedor? El proveedor es buscar códigos CPCs que de medio se parezcan y que le sigan enlazando a tu giro de negocio para que tengan las invitaciones de la misma, ¿no? Entonces, eso también, ¿cómo funcionaría? Por darte un ejemplo, ¿qué sucedía yo, digamos, yo vendo alcohol, ¿sí? Y cuando tú te querías registrar en la venta de alcohol, tenías la venta de alcohol como suministro de limpieza o el alcohol como un dispositivo médico. Si tú jalabas tu CPC como dispositivo médico, las entidades también lanzaban como un, digámoslo así, como un CPC de suministro de limpieza y no te llegaban las invitaciones. Así es, Cristian. Sí, entonces es interesante, si bien me parece lo mejor, ¿por qué? Porque debe estar alineado. Aquí sí veo el tema de la participación, debe estar siempre alineado y evitemos lo que hemos venido viendo últimamente, ¿no? En estas Que tú emergencias. en estas emergencias resultaba que le comprabas las mascarillas, las de estas famosas KN95 y el giro de negocio era una papelería. Era Así es. increíble. Y sucede. Que sí sucede. Entonces, así es, entonces es importante, pero aquí insisto, yo creo que es un trabajo de la mano con el CERCOV, el cual el momento de registrar y permitir que tú adhieras un CPC debería validar la información, que nuevamente volvemos a lo mismo. Entiendo que esta es una información que ya venían validando y venimos validando los analistas y nuevamente con mayor fuerza el momento de revisar las ofertas tendré que validar que el CPC, porque ahora vamos a desglosar CPCs, Así entonces es. que los CPCs estén de acuerdo al giro de negocio. Sí, muchas gracias. Excelente, Cristian. Quiero solo relatar dos preguntas más. Nos dice, por jerarquía de la norma no debería aplicar lo del CPC en ínfima cuantía. En ningún lado de la norma dice que no aplicará el CPC en ínfima cuantía. Aquí no hay una contradicción normativa, mi estimada Majo. Y perdón, Luis, que te corte, que Claro, tomemos en cuenta que en la ínfima cuantía, mal o bien, cuando yo cargo las facturas tengo que para elegir un la CPC. publicación mensual que nos obliga el CERCOV, yo tengo que digitar con el CPC, ¿no? Yo tengo que ubicar el CPC al cual estoy haciendo la factura de la ínfima cuantía. Entonces, como vemos, siempre lo va a atar. El CPC siempre se va a atar con la ínfima cuantía también, ¿no? Claro, Fernando Enríquez, buenas noches. El uso de firma electrónica es nuevo para nosotros como proveedores, ya que siempre hemos estado usando los documentos físicos. Existe la firma electrónica token y la firma electrónica en archivo.
¿Cuál de las dos debemos escoger para poder realizar las ofertas y cuáles son las diferencias? Muchas gracias. No somos técnicos en firmas electrónicas, sin embargo, te voy a hablar de una experiencia personal. Tanto el token como el archivo te sirven. Cualquiera de las dos son iguales. La única diferencia es que el token es un tema móvil. Tú con el token puedes llevarlo a todo lado. El archivo normalmente lo cargas en tu computadora y lo tienes ahí. Sí, entonces yo personalmente, por ejemplo, para todos los documentos utilizo la firma electrónica en archivo. Eso, mi estimado Fernando. Stephanie y Tamara, en el caso de procesos de obra, los estudios, memorias, planos, ¿será necesario la firma electrónica? Todo. Según esta resolución, mi estimada Stephanie Tamara, los estudios, la parte preparatoria va con firmas electrónicas. Entonces, evidentemente, nos va a tocar y nos vamos a ver abocados a que estos documentos contengan la firma Y electrónica. ahí me Por parece, favor. perdón Luis, me parece interesante la pregunta porque ¿qué sucede con los planos? Por ejemplo, cuando haces las obras, los planos los aprueba, digamos, aprueba la SELEC, un plano Ujú. de obra. ¿Cómo hacemos? Nos envían aprobados y para que tenga la firma institucional tuya de que fue revisado en algún momento, ¿cómo le incorporo la firma electrónica? Es que, Cristian, nos vamos a ver abocados a reinstruir al interior de las Correcto, instituciones el cómo actuar. Y esto va alineado a la siguiente pregunta de Isabel Villamar. ¿La certificación presupuestaria es con firma electrónica? ¿Qué opinas, Cristian? claro que sí, Evidentemente la totalmente. certificación presupuestaria irá con firma electrónica. Quiero acabar con las preguntas. Vamos con las últimas, por favor. Para repuestos no hay gran variedad de CPC. Sí, de acuerdo. Eso decía Cristian justamente. El problema es que tenemos muy poco CPC para la cantidad de bienes y servicios que se pueden ofertar. Sin embargo, de ello, a esto nos vemos abocados. 25, $35 por persona que tiene que firmar, sí. El token es personal y será entre 25 y $40. No recuerdo el precio exacto, no vendo las firmas electrónicas. Sin embargo, de ello, sí, me parece que está entre 25 y $40, ¿no? Y los códigos CPC llegan hasta 9 dígitos, pero no generaliza con exactitud todas las necesidades que las entidades públicas tenemos. Es cierto, mi estimado Henry, ya lo habíamos dicho. Los CPC son demasiado limitados muchas veces, pero no hay más por el momento. Ya, continuamos, por favor. Entonces, en el caso de personas jurídicas, en el caso de personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en el Ecuador, para proceder con su registro RP, deberán justificar documentadamente que su actividad comercial, si los documentos que acreditan la actividad comercial de esta clase de personas jurídicas se encontraran en un idioma distinto al castellano, deberán estar traducidos en el idioma del Ecuador. Está bien. Eso es. Ujú. Es normal y natural. Si yo justifico, ¿no es cierto?, para poder registrar en el RUP, tendré que, si tengo mi escritura de constitución, hablemos de Estados Unidos, ¿no es cierto? Mi documento de constitución tendré que traducirlo acá para que tenga validez y que pueda ser acreditado por el CERCOP. Para el caso de asociaciones o consorcios que se conformen para participar en procedimientos de contratación pública, esto es importante. Todos los socios o partícipes deberán estar habilitados en los códigos CPC del objeto del procedimiento. Si hubiese objetos contractuales que se componen de diversos CPC, para cada código deberá haber al menos un socio o partícipe habilitado para dicho código, por lo que bajo ningún concepto se permitirá a un socio o partícipe que intervenga en la ejecución de un código CPC que no corresponda a su actividad económica u objeto social. Aquí yo quiero hacer una pausa antes de que Cristian nos ayude con su comentario. Señores, antes, ¿qué pasaba? Las empresas muchas veces te asociabas no solo por temas de conocimiento en el objeto contractual, sino incluso por capital, por patrimonio, con el fin de poder cumplir los parámetros determinados por las instituciones públicas. Yo me asociaba incluso con empresas que no tenían nada que ver con el objeto de contratación. Y formaba estos consorcios. ¿Qué opinas sobre esto, Cristian? Excelente. Volvemos a lo mismo. Creo que en los párrafos anteriores la intención del CERCOM me parece la mejor. Aquí sí estamos ya dándole mayor cumplimiento a los principios de contratación pública, ¿no? Que todos estén alineados, que todos los que estamos participando estemos incluidos en lo que queremos, que nuestro giro de negocio sea lo que la entidad está necesitando, y más ahora en las asociaciones y consorcios. Súper interesante lo que tú dices, es una realidad, que te consorciabas simplemente por cumplir, esa era la verdad. Entonces ahora te exige que el código CPC debe estar de acuerdo al giro de negocio, todos y los partícipes, los socios, me parece la mejor. Esta sí,
una parte súper rescatable de la resolución, realmente a mi criterio. Y recordemos algo también interesante, Luis, que si bien a mi criterio creo que esto del CPC también nos ayuda, miremosle la parte a los funcionarios, los que hacemos contratación pública, a que en la mayoría de los casos, cuando queremos lanzar los procesos de contratación, resulta que los códigos CPC están inhabilitados, están bloqueados, sea esto porque se encuentran en catálogo electrónico o cualquier otra particularidad, pero nos damos cuenta al final del proceso, porque Claro. no validamos, no verificamos el CPC. Entonces, también rescatemos esto, todos los que nos están escuchando, los que hacemos contratación pública, que cuando ya lo hacemos en la parte preparatoria nos va a ayudar a revisar, a analizar de que estos códigos no se encuentren bloqueados, de que estos códigos no sean parte del catálogo electrónico. Ahora, si bien en la ínfima cuantía, yo no necesariamente estoy hablando de habilitar el CPC, ¿no? O sea, si no está habilitado el CPC, ¿qué es lo que sucede? Tampoco puede ser la ínfima cuantía. Así Y es. si no tiene CPC el proveedor, no significa que no pueda, o sea, si no tiene RUP, no significa que no me puede presentar una cotización con el CPC, ¿no? Eso es independientemente. La cotización tiene que ir por el CPC, tenga o no tenga RUP, por el tema de la ínfima cuantía, ¿no? Por lo que hablábamos, las asociaciones de consorcios, increíble. Me parece lo mejor. Y continuamos con asociaciones y consorcios y hablamos un poco, ¿no? Antes en el artículo, en el tercer inciso del artículo 32 de la codificación, decía lo siguiente: se exceptúan de la aplicación del inciso anterior las empresas públicas cuyos consorcios o asociaciones hayan sido constituidas en la forma establecida en el artículo 35 de la ley de empresas públicas. ¿Qué nos dice el 35 de la ley de empresas públicas? Las empresas públicas tienen capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales y en consecuencia para la celebración de contratos que se requieran, para cuyo efecto podrán constituir cualquier tipo de asociación, alianzas estratégicas, sociedades de economía mixtas con sectores públicos o privados en el ámbito nacional o internacional, o del sector de la economía popular y solidaria en el marco de las disposiciones del 316 de la Constitución. Es decir, ya nos les exceptúan, ¿no? Ahora ellos también tienen que sus CPCs estar alineados a la contratación y el de sus socios estratégicos también. Y adicional a esto, nos dice que en los compromisos de asociación o consorcio, en las asociaciones y consorcios constituidos que estén conformados por una persona jurídica perteneciente al sector público, ¿sí? Y por una persona natural o jurídica del sector privado, deberán participar en igualdad de condiciones como los demás proveedores interesados, sin que para el efecto puedan acogerse al régimen especial para entidades públicas. Esto es un cambio interesante. Vimos hace poco algunos casos en donde proveedores privados se asociaban con instituciones públicas. ¿Para qué? Para contratar directo con el Estado. ¿Sí? Esto ya está prohibido. Si hay una asociación o consorcio público-privado, tendrá que participar en igualdad de condiciones que los otros proveedores. Este cambio me parece importante. Me parece tan importante que realmente permite una libre participación en los procesos de contratación pública. Vamos a continuar. Déjame leer un par de preguntas nada más, Cristian, porque creo que no hemos parado con las preguntas. A ver, dice, ¿cada cuánto el CERCOP actualiza los códigos CPC? No tengo idea. Esto sí es un tema del CERCOP. No he visto mayor actualización del CPC, la verdad. No he visto. No sé. No hay una normativa que diga cada cuánto debe actualizar. Dice Cristian Sánchez, como funcionario público, ¿quién nos proporciona la firma? ¿La entidad o nosotros como ciudadano? Mi estimado Cristian, por la condición económica del Estado, no creo que sea el Estado el que te provea la firma electrónica. Me parece que vamos a ser los funcionarios públicos, abogados, a contratar nuestro token o firma electrónica, que de hecho nos van a servir también para nuestros trámites personales, ¿no es cierto? Andrés Ceballos, estimados, al solicitar una proforma de ínfima cuantía al proveedor por código CPC, los proveedores deberían tener entonces obligatoriamente un RUP, existiendo ahí una inconsistencia con la ley. No necesariamente, si bien es cierto, a eso suena, simplemente lo que tienes que alinear no es el código CPC del proveedor, del que te está presentando la proforma, sino básicamente del producto el que tendrás que colocar. No veo que contravenga. Yo creo que esto tiene que aclarar el CERCOP, te soy muy honesto. Yo creo que esto sí tiene que darnos un poco de claridad porque sí deja esta oscuridad o esta percepción. Liz Trujillo,
Para mí, ínfima cuantía no tienen que estar habilitados en el ERUP, entonces, ¿cómo verificamos que estén habilitados en los CPCs? Es que no hablábamos sí, o sea, sí, como les decía, esto de la ínfima cuantía y los códigos CPC, lo vamos a ver abocado que tiene que aclararnos hacer copia, porque no está claro en la resolución. Yo sí creo que va a haber normativa complementaria que permita clarificar esto, la verdad. Debería salir lo más pronto posible, ¿no? Bueno, tienen 90 días para sacarlo, de hecho. Sí, por el tema de firmas electrónicas. Sin embargo, de ello, por el tema de CPCs, no. Y se supone que es de aplicación inmediata. Entonces, habría que analizar eso un poco, ¿no? Yo creo que sí debería desarrollar norma complementaria el CERCOP al respecto. Edison Chacón, antes, si controlaban al momento de inscribir en el URP de acuerdo al SRI, ahora es discrecional, supongo que quiso decir, se debe descalificar si lo está, si lo está dentro del giro de negocio, ha contribuido a la corrupción, buen cambio. Bueno, eh, una pregunta de parte de la firma electrónica dada en el documento. ¿Es necesario que vaya sumillado? Creo que creo que quiere decir dicho documento. La firma electrónica no es una sumilla, es una firma. ¿Sí? No nos habla de sumillas, no nos habla nada de sumillas o de notas marginales insertas como realmente se conoce, ¿no? La firma token está por $70 para 2 años y de archivo $40 para 2 años. Más o menos esos valores. Revisé justo hoy en la página. Gracias, Fernando. Nos das claridad a todos sobre los precios. Gladys Curay, si tengo procesos que se suspendieron y ahora retomamos el trámite de adquisiciones de materiales por subasta inversa, también debo actualizar la información. ¿Se suspendieron o terminaron los procesos? Hay que entender bien la figura, porque si es suspensión sigue el mismo proceso, ¿no? Que ya fue iniciado con la normativa que fue iniciada, por un tema de retroactividad de la ley. Si es que fue declarado desierto o si es que todavía no se ha publicado inicialmente en el portal Compras Públicas, ahí sí realmente hay que iniciar de acuerdo a la norma. Estamos bien. Las órdenes de catálogo electrónico que genera el CERCOP ya deben contener la firma electrónica, mi estimada Anita, en 90 días. En 90 días deberán contener la firma electrónica. Y eso te quería preguntar, Cristian, ahorita que ya acabamos las preguntas. ¿Cómo le ves cómo está funcionando el USHAI con respecto a la firma electrónica? ¿Sabes? ¿Tienes Bueno, alguna? Ah, si bien el Ushai también, cuando arrancó el Ushai, de lo que se pretendía es cargarle ya con una firma electrónica, que este sea un documento firmado electrónicamente y que se enlace directamente con el SOCE. Si bien hasta la fecha el CERCOP todavía no ha podido hacer este enlace y por lo tanto nos obliga a descargar el documento y volverlo a cargar en el SOCE para que se publique los pliegos. Sin embargo, ahora no, nos obliga nuevamente, lo que hablábamos es descargar el PDF y cargar en la firma electrónica, ¿no? Entonces, nos dan pasos adicionales, esperemos, eso sí, creo que volvemos a insistir en que el CERCOP debe trabajar en la herramienta para que también sea de manera ágil y no entorpezca un poco los procesos, porque el volver a cargar, volver a firmar las convocatorias y los pliegos, de igual forma para los proveedores, volver a descargar la oferta para firmarlas y volverlas a cargar. Entonces, sería bueno, sería interesante que con esta aplicación ya pongan a funcionar la firma electrónica, que también sería de ver cómo se enlazaría directamente con el SOCE y se cargue directamente ya el pliego. Sin embargo, pues el pliego todavía no se ha modificado. Veamos que con las actualizaciones que ha tenido el CERCOP, qué novedades nos va a presentar también en el tema del USHAI, porque el USHAI es una herramienta que le han dado unas modificaciones eternas, entonces sí sería interesante el analizarlo. sí, muchas gracias, Cristian. Bueno, vamos a continuar con esto y, sino que sí, estaba viendo las preguntas que tenemos nada más, perdón. Bueno, Sí. eh, hay un cambio, ¿no es cierto? A continuación del artículo 168, la codificación de resoluciones del CERCOP, se deberá agregar el siguiente artículo. Término para la adjudicación. Esto quiero hacer también un breve comentario primero. Antes no teníamos un término para adjudicación. Siempre hablábamos de fecha estimada de adjudicación, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nunca nos daba ninguna restricción en absoluto. Bastaba que esté como fecha estimada de adjudicación y lo hacíamos cuando evidentemente teníamos toda la documentación y cuando considerábamos pertinente. ¿Sí? En este sentido ya nos dice
que al menos, ¿no es cierto? Entre el último acto administrativo y la adjudicación debe haber un espacio no menor a 3 días, ¿sí? Es decir, califico las ofertas y recién al siguiente día de calificadas las ofertas, cuento 3 días para poder adjudicar. Esto con el fin de que ya lo vamos a ver, porque es el mismo caso el término para la firma de contratos. Una vez adjudicado el proceso, yo tengo que dejar al menos pasar 3 días para suscribir el contrato. Y tiene su razón de ser. Y es precisamente que como lo estábamos manejando dentro de contratación pública, ¿sí? Como lo estábamos manejando, muchas veces las entidades calificábamos y enseguida adjudicábamos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba? No tengo la posibilidad de permitir un derecho que tienen los contratistas. Y este es el derecho al recurso de apelación. Todos los contratistas o todos los proveedores interesados en un proceso de contratación pública tienen la posibilidad de presentar un recurso de apelación si consideran que el acto administrativo emitido va contra norma, viola derechos, pero como lo estábamos manejando, no permitía ese espacio, porque calificábamos y al siguiente día estábamos adjudicando. ¿Y cómo le permitía yo al proveedor poder, o al interesado, poder presentar este recurso? ¿Sí? Para el cual tiene 3 días, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esto precisamente me parece un cambio importante, bueno, en la órbita de contratación pública. Le permite por fin ejercitar este derecho a la apelación, cosa que no se estaba dando. Y solo me permito remitir lo último sobre estos cambios. Sí, y nos dice, si no se adjudicara un proceso en un término máximo de 30 días contados a partir de la fecha de emisión del último acto administrativo, que será la calificación, evidentemente, sí, que pone fin a la etapa de calificación o negociación incluso, según corresponda, la entidad contratante informará de manera fundamentada al CERCOP las razones económicas, técnicas o jurídicas por los cuales no realizó la adjudicación o declaratoria de desierto. Hay casos que son llamativos, ¿no es cierto? En los cuales no se entiende por qué después de haber tenido una negociación exitosa o una calificación exitosa, después de haber ya seleccionado un proveedor, no se adjudique el proceso. Sin embargo, de ello hay casos en el portal Compras Públicas, lo acabamos de revisar. Eh, Esto es un poco para tratar de entender por qué las entidades públicas nos desgastamos tanto tiempo en un proceso y ya cuando estamos listos no adjudicamos. Entonces nos tocará informar al CERCOP y sobre todo informar que persiste la necesidad para poder adjudicar. ¿Sí? Entonces, eso básicamente, Cristian, te quería preguntar a ti sobre esto mismo de los 3 días. ¿Qué opinas? Porque va a haber casos en donde hay normativa que podría chocar. Correcto. Hay normativa que podría chocar con este término de los 3 días. Sí, ¿qué opinas tú sobre este término que nos dice la ley? Perdón, la codificación, la reforma, la codificación de resoluciones de al menos 3 días a partir del último acto administrativo. Y está bien, con lo que acabaste de explicar, Luis, me parece muy, muy bien por el hecho de que tienes el tema de la apelación, ¿no? Pero como bien lo acabas de mencionar y en algún momento lo hablábamos, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice el artículo 36? Y permítemelo citar del reglamento. Indica que la máxima autoridad o su delegado realizarán la evaluación, negociación y adjudicación sobre la base de los pliegos en un término no mayor a 3 días. El reglamento es muy claro. ¿Qué pasa ahora? ¿Esto nos puede modificar el reglamento? ¿Esta resolución nos puede modificar el reglamento? No lo podemos hacer. Interesante. Entonces, ¿cómo actuamos en estos casos? ¿No? Si bien el tema de los 3 días y el objetivo que tiene el CERCOP está muy claro, creo que es el hecho de que, y es la realidad, las entidades contratantes se olvidan de adjudicar los procesos, se olvidan de los contratos y más allá de subir los mismos, de publicarlos en el portal de compras públicas, ¿no? Entonces, me parece perfecta la idea, la intención. Pero ¿qué pasa en estos casos? ¿Qué pasa cuando son contrataciones directas? ¿Qué pasa con el régimen especial? Recordemos que el régimen especial podemos adjudicar en fechas cortas, ¿no? Pero la consultoría de contratación directa que te acabo de citar, Sí. Sí, Cristian. el reglamento es súper claro, ¿no? Te dice no mayor a 3 días. Y aquí te Y dice al acá te menos tres dice que días. deberás esperar. Después del acto, tendrás 3 días. Ahí, ¿cómo actuamos?
Sí, como insisto, el CERCOP tendrá que desarrollar normativa, porque aquí sí nos encontrábamos en lo que hablábamos antes. Hay una contradicción y hay una prevalecencia de jerarquía normativa. El reglamento está sobre las resoluciones. Entonces, bajo ese argumento, y justamente en el proceso de contratación directa consultoría, este artículo sería inaplicable. ¿Sí? Y tendré que regirme con lo que determina el reglamento. ¿Sí? Por Al norma menos que, jerárquica, ¿verdad? así es, por jerarquía normativa. ¿Sí? Pero Eso va a básicamente. causar problemas, ¿no? Porque recordemos que consultorías, contratación directa todavía se están realizando. Hablemos de Claro que las sí. entidades que utilizan la consultoría para los estudios de las obras, que debemos realizarlas y en esta nos dejan en este limbo a cuál hago primero. Porque la Contraloría te va a decir, oye, aquí salió este cambio en la codificación y ¿por qué no lo aplicó? Porque si bien lo que hablábamos, ¿no? Hablábamos del tema de la apelación, pero en la contratación directa, una apelación, tal vez, Luis, Mm. cabería el término. Sí, o sea, puede haber un tercero interesado. Puede haber. Definitivamente puede haber. Pero tendrá que demostrar que efectivamente el acto administrativo es violatorio de sus derechos, ¿no? O de Correcto. derechos de participación de terceros, ¿no? Es un tema un poco complicado. Quiero continuar, mi estimado Cristian, con algunas preguntas. Dice, perdón, se me cortó y no sé si respondieron mi pregunta, pero el CPC debe ir a nivel 5 o a nivel 9. ¿No? El CPC, lastimosamente, no tenemos todos los CPCs a nivel 9 y entiendo que cuando vamos a hacer ya vamos a hacer esta clasificación ítem por ítem, tendremos que agarrar desde el 5 en la mayoría de los casos, ¿no? Porque Así no es. vamos a encontrar y si es una normativa que tenemos que aplicarla, tendremos que usar desde el 5 hasta el 9 e ir jugando. No hay otro, porque es la realidad. Sí, y no está establecido tampoco, ¿no es cierto? Simplemente te dice el Correcto, CPC. Juan correcto. Martín Córdoba, saludos. En el caso de consultorías que tengan varios productos, ¿debe existir un solo CPC o debería existir un CPC por cada pregunta, por cada producto? Te soy bien honesto, Juan Martín. A mi criterio y por operatividad debería existir un solo CPC en tema de consultoría. De gana voy a complicar. Porque además los productos siempre son alineados al CPC primigenio que tiene el proveedor. Sí, porque por eso le estoy contratando. El objeto es alineado al CPC. Roberto Osorio, saludos Roberto. Las cotizaciones deben tener firma electrónica para que tengan validez en 88 días, sí, Roberto. ¿Sí? Y es interesante, ¿no? Porque de cierta manera lo que hablábamos, las cotizaciones cuando tengas la firma electrónica también te vas a evitar las famosas cotizaciones falsas, ¿no? Sí. Que se ha visto, nos han Que se ha contado. visto. Así Kat es. Lemos, si son procesos que la máxima autoridad ya dio el aval para el inicio, ¿debo regresarlos al área requerente? Tengo además procesos que cuando salió esta resolución ya estaban a la mitad del trámite. No, esos procesos tendrán que terminar con la normativa que iniciaron. ¿Sí? Yo evidentemente inicié con la normativa y si ya están publicados, evidentemente, pero si es que no he iniciado el proceso de publicación, yo me toca iniciar ya en aplicación de las normas contenidas en esta resolución. Dice, me parece que en mi caso yo enseguida enviaba la calificación, pero sin embargo el área jurídica se duerme y emite la resolución de adjudicación cuando ellos lo quieren y solo retroceden las fechas. Me parece muy bien, habían algunos vacíos en la ley. Bueno, es interesante el comentario. Jimena Hurtado, luego de la calificación es la puja y no la adjudicación. La adjudicación es al ganador de la puja. Sí, mi estimada Jimena, pero no hay solo un proceso de puja. O sea, no hay solo subasta inversa, hay diferentes procesos. Yo hablé de una generalidad, la verdad. No hay, la puja no se da en todos los procesos, mi estimada Jimena. Tenemos licitaciones, cotizaciones, menores cuantías. Tenemos diferentes procesos, ¿no? Con diferentes tramitologías. Edison Chacón, cuando se apelaba hasta que el CERCOP actúe, literal, ya acababan de construir. Es que yo debería apelar en la misma entidad, mi estimado Edison. La apelación se la hace en la misma entidad, no a través del CERCOP. A través del CERCOP se presentan reclamos, pero la apelación como tal se la hace ante la misma entidad. Sí, Verónica Villegas, hay que esperar 3 días para adjudicar, sí. Victoria León, me parece, en mi caso yo enseguida enviaba la calificación, pero sin embargo el área jurídica se duerme y dice, ya la leímos.
Y el CERCOP dará sanciones si no se cumple esta reforma de los 3 días para adjudicar. No creo que el CERCOP, yo creo que la Contraloría es la que aplicará sanciones, porque el CERCOP no puede aplicar sanciones a los funcionarios públicos, ¿sí? Sino la Contraloría General del Estado. Vamos a continuar. Calificación de proveedores. Corresponde a la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado realizar la calificación de proveedores que participen en un procedimiento especial de emergencia. Estos son reformas que se hacen a los procesos de emergencia, ¿no? Que fueron determinados y fueron normados en la codificación de resoluciones del CERCOP a través de las resoluciones 104 y 105, si mal no recuerdo, precisamente en efecto de la pandemia y de algunas irregularidades que se dieron en algunas entidades públicas. ¿Sí? Nos dice, ¿no? Corresponde a la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado realizar la calificación de proveedores que participen en un procedimiento especial de emergencia con el fin de verificar que cumplan con requisitos de idoneidad, como son los de capacidad jurídica, económica y técnica. Calificación que constará en el acto administrativo debidamente motivado. Está bien, a mí me parece adecuado. Y dice, la máxima Sí. autoridad de la entidad contratante podrá considerar la participación en un procedimiento de emergencia de uno o varios proveedores idóneos para ejecutar el objeto del contrato. Simplemente es no adjudicar solo a uno, sino a varios para que ejecuten el proceso. Tampoco le veo problema. Este también es importante, Cristian. Actividad empresarial de los proveedores asociado al objeto de contratación de emergencia. La actividad económica o objeto social de las personas naturales, de los proveedores, perdón, personas naturales o jurídicas que participen en el procedimiento especial de emergencia, deberá estar relacionada con el objeto de la contratación. De celebrarse el contrato contraviniendo esta prescripción, se aplicará lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sin perjuicio de las responsabilidades que determine el organismo de control competente. Es claro. La intención es que no pase lo que acabas de decir. Que a farmacias les compren aspersores aspersores eléctricos para, qué sé yo, para fumigar las calles. Que a papelerías no les compren mascarillas, respiradores, ¿sí? Esa es la intención. Y dice contratos, precisamente el 74 de la ley, que nos dice, cuando tú firmas un contrato contra una prohibición expresa, debes terminar unilateralmente ese contrato, ¿sí? Eso nada más. Básicamente ahí no puedes reconocer indemnización, sino lo único que procede es pagar la liquidación del ejecutado y se acabó. ¿Sí? So pena de las potenciales responsabilidades que puedan tener los funcionarios, ¿no? Por haber suscrito un contrato contra norma expresa. Continuamos, procedimiento de contratación por emergencia. Las contrataciones de emergencia, a excepción de aquellas destinadas para la adquisición de fármacos, dispositivos, insumos médicos, reactivos bioquímicos o de diagnóstico y demás bienes estratégicos de la salud o la prestación de servicios de salud o servicios exequiales señalados en el numeral 361.2 de la codificación, observará el siguiente proceso. La máxima autoridad remitirá al o los proveedores que hubiera calificado los documentos que incluyan, entre otros, los requerimientos de intervención técnica o de provisión y demás elementos económicos, metodológicos o procedimentales que la entidad contratante considere necesario instruir, a fin de que él o los proveedores calificados cuenten con información que les permita conocer el alcance de su intervención para enfrentar o solucionar la emergencia, solicitándoles presenten su aceptación a las condiciones de intervención previstas en los documentos remitidos destinados a la ejecución de obras, la provisión de bienes o prestación de servicios, incluidos los de consultoría que se les haya requerido, y detallen el monto pormenorizado de la propuesta económica. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, insistimos en lo mismo, ¿no? Está súper bien, cada vez le estamos dando mayor transparencia a los procesos, específicamente a la emergencia después de todo lo que habíamos visto y habíamos vivido, ¿no? Ya le El hecho estamos de dando un que ya la, procedimiento, ¿no? sí, ya no le estamos dejando tan al aire como era antes, también que en un principio eran, cada vez sí ha ido mejorando el cerco, anteriormente la emergencia era un procedimiento a dedo, venga usted, haga esto y se acabó. Ahora ya le van implementando, sin embargo, hay que tomar en cuenta todas las disposiciones que se dan, que vayan cumpliendo y que la entidad, ahora, como vemos, el responsable es la máxima autoridad. Por lo tanto, seguimos dándole la responsabilidad también a la unidad de contratación pública, quien debe seguir asesorándole a la máxima autoridad, porque la máxima autoridad en una emergencia, ¿qué decisiones vamos a ayudarle a tomar en cuanto a las nuevas propuestas que nos toma la reforma, no? Claro, totalmente, totalmente.
¿Qué más nos dice? Tan pronto se cuente con la adhesión a las condiciones técnicas definidas por la entidad contratante y la formulación de la propuesta económica. Ahí te voy a hacer una pausa. Si nos habla de esta adhesión a las condiciones técnicas, nos obliga nuevamente a atacar la mayor falencia de las entidades públicas. El estudio tiene que estar bien realizado, porque si el estudio está mal realizado y lo que estoy haciendo yo es adherirme a estas condiciones técnicas, no vamos a solventar la emergencia. Correcto. ¿Sí? Correcto, y es lo que Entonces, está pasando. Entonces es ajustarnos al artículo 23. Es increíble en esto de la emergencia sanitaria nos dejó ante ciertas falencias incluso de conocimiento o procedimiento de algunas entidades públicas, ¿no? No las que están aquí revisando la transmisión, sino otras entidades, ¿no? Que nos han contado. Y es que precisamente yo lo que pedí es mascarillas, como una generalidad. O pedía mascarillas KN95. Primero fue solo mascarillas. Después nos enteramos que hay estas KN o NK95 y pedía NK95 o KN95, no sé cómo sea exactamente, porque he visto las de las dos maneras. Y adicional a eso, no ponía nada más. Oigan, ¿vieron el tema de los sobreprecios con mascarillas que se denunció al comienzo de esta emergencia? Yo me puse a revisar. No tienen idea la variedad de mascarillas con esta especificación KN95 que existe. Existen mascarillas desde $1.50 hasta $45 que tienen la misma especificidad. Entonces, ¿cómo definía yo como entidad contratante lo que exactamente quería? Sí, entonces esto nos obliga y nos invita a cumplir por fin el artículo 23 de la ley. Tener los estudios bien realizados, que sean actualizados, que determinen exactamente lo que quiere la entidad y que es la principal falencia, siempre lo he dicho, de las entidades contratantes. Continuamos. Si la máxima autoridad es quien realiza esta evaluación, en el mismo documento establecerá su decisión de adjudicar el contrato o declarar desierto el procedimiento. Si es un delegado, elaborará un informe motivado recomendando la adjudicación o declaratoria de desierto según corresponda para la decisión de la máxima autoridad. Esto es importante. Antes, ¿sí? Antes yo podía contratar bien, por emergencia, como la emergencia me sacaba de este entorno normal, yo contrataba bienes que estaban en catálogo. Ahora hay prohibición expresa. Yo no puedo contratar por emergencia bienes que estén en el catálogo. ¿Qué opinión te merece esto, Cristian, por favor? Realmente aquí sí no estoy de acuerdo, te soy sincero. ¿Por qué? Porque el catálogo electrónico, recordemos que se ata al convenio marco y en el convenio marco ya estipula los tiempos de entrega, que en muchos de los casos podemos encontrar tiempos de entrega de 30, 45 días, dependerá de la cantidad. Sin embargo, pierdes, creo yo, la esencia de la emergencia. Una emergencia es inmediata, recordemos los puntos que debe tener para que cumplas con la emergencia. Entonces ya atarte a un catálogo electrónico y recordemos que para el catálogo electrónico, que al hasta hacer la resolución, que se genere la orden de compra, los tiempos que establece el portal también en el catálogo para que acepte el proveedor y de ahí para que te entreguen los bienes. Realmente en esta parte sí no estoy de acuerdo. En lo anterior estábamos muy bien, pero en esto del catálogo, ¿en qué momento? Estoy queriendo subsanar una emergencia, entonces esperar a que el catálogo nos entregue. ¿Qué pasó en el último catálogo electrónico? Muchas entidades, por darte un ejemplo, se adquirió el tema del alcohol por catálogo electrónico. Y en la mitad del catálogo electrónico, el CERCOV dispuso de que se den de baja los productos porque se dieron cuenta que ese producto tenía que haber sido adquirido inmediatamente. Y dieron de baja esos productos del catálogo electrónico. Y ahora nuevamente en esta reforma volvemos a decir que no, que se exceptúa el que tendrá que adquirirse a través del catálogo. Entonces aquí sí no estoy de acuerdo con este. Rompe un poco este tema de la inmediatez, ¿no? Nos vimos abocados a una pandemia que muchas entidades públicas declararon emergencia. Y lastimosamente muchas entidades hicieron mal sus análisis, contrataron mal, contrataron caro, otras no, ¿sí? Pero a partir de esto ha nacido esta suspicacia de que, ¿cómo compraron bienes que estaban en catálogo? Yo comparto contigo, Cristian, en que la naturaleza de las contrataciones por emergencia es la atención inmediata. Y el catálogo se rige al convenio marco.
En el convenio marco tengo plazos de entrega. Señores, yo creo particularmente que no me suena que esto salga, que yo tenga la obligatoriedad de en emergencia contratar por catálogo, a menos que el catálogo cambie ciertas condiciones en temas de emergencia, que habrá que hacer las reformas en los convenios marco, pero hasta ahorita y como está concebido, yo personalmente no estoy de acuerdo en esto. Que se evadieron procesos y que se contrató mal, bueno, esas personas responderán, ¿sí? Responderán, porque una de las observaciones que he visto muy comúnmente es sobreprecios, que se compró caro. Señores, no hay un precio fijado por el Estado. ¿Dónde está el sobreprecio? Primero. Segundo, ustedes saben que el precio, la composición del precio cumple algunas reglas, entre ellas la de la oferta y la demanda. Si es que en el momento de la pandemia todo el mundo quiere comprar mascarillas y no hay mascarillas en el Ecuador, el precio sube. El precio sube. Es ley de libre mercado. Sin embargo, de ello, a veces las resoluciones como que tratan de solventar todos los problemas y de curar todas las enfermedades, pero a veces no lo hacen adecuadamente. Yo no estoy muy de acuerdo en esto del catálogo personalmente. ¿Sí? Sí, me parece muy complicado y sobre todo por un hecho de emergencia, ¿no? Ya lo vivimos, como tú lo acabas de mencionar, esperar en los tiempos y por el hecho del costo, que recordemos un tema también importante, ¿no? Que el tema de la calidad también tiene que ver mucho. Entonces, es importante, es interesante. Tendría que volverse a analizar el CERCOP, cómo va a pretender poder cumplir en una emergencia con el catálogo electrónico. Totalmente, totalmente, Cristian. Y vamos ya estamos acabando. Nos hemos extendido más de lo que pensábamos atendiendo las preguntas y al final vamos a contestar las últimas preguntas que están, no más. Nos hemos extendido más de nuestro tiempo, la verdad. Ah, las disposiciones transitorias, ¿no? Una vez transcurrido este plazo, a ver, perdón. Sí, nosotros tenemos ahorita 90 días a partir de la puesta en vigencia de esta resolución para obtener la firma electrónica, ¿no? Y nos dice clarito, una vez transcurrido este plazo, solo serán válidos los documentos que tengan firma electrónica. Para el caso de nuevos proveedores registrados en el ERUP y solicitudes de incremento de CPC de los proveedores ya registrados, el requisito previsto en el artículo 24.2 de la presente codificación, que lo acabamos de leer, será exigible dentro del plazo de 90 días. Es esto que hablábamos de estar alineado tu RUC con tu RUP. Es decir, que tu objeto social, que los trabajos que ejecutas vayan alineados con los CPCs que te calificas. ¿Sí? ¿Qué más? Para el caso de proveedores que se encuentren registrados y habilitados en el ERUP, el CERCOP realizará la correspondiente actualización de acuerdo a la calendarización que para tales efectos se notificará a través del sistema oficial. Señores proveedores, atentos. Les van a notificar porque vamos a hacer cambios en sus CPCs de conformidad con los RUCs que tienen en sus diferentes negocios, ¿no? Y eso es todo lo que dice la resolución. Básicamente esto les dejo, es para que nos contacten a través de nuestras redes y nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de eventos. Ahorita vamos a parar un poco la presentación y vamos a continuar con lo que es, vamos a atender las últimas preguntas, Cristian. Déjame Perfecto. solo parar la pantalla. Perfecto, ¿sí? Ah, déjame ver las últimas preguntas, mi estimado Cristian, por favor. Dice, a ver, ¿y qué pasa con los procesos que tienen varios bienes? ¿Debe ser un CPC por cada bien? ¿Qué opinas, Cristian? Sí, sí, la resolución es muy clara. Imagínate lo que hablábamos y dentro de los comentarios, lo que hace un momento mencionabas, ¿no? ¿Qué pasa con los repuestos? Es una cantidad impresionante en los repuestos, en los mismos servicios de mantenimiento. ¿Qué sucede en el servicio de mantenimiento cuando yo tengo que desglosar repuestos? Claro. Nos vamos a volver locos. Nos vamos a volver locos. Sí, sí, porque la resolución es muy clara, ¿no? Te dice obras, bienes, servicios, y todos deben estar desglosados los CPCs, porque son parte del objeto de contratación, lo que leíamos, lo que nos establece, ¿no? En la misma resolución. Entonces, sí deberían desglosarse todos los CPCs, que va a ser un trabajo que a la final lo que pretendo creer es el hecho de que eh, los CPC simplemente sea para darte cuenta que no estén restringidos o se encuentren dentro del catálogo, porque de ahí llevar este trabajo va a ser
complicado adaptarse en realidad. Para todos los operadores de portal, para el mismo proveedor también que tenga que desglosarlo y en el módulo facilitador de contratación también cómo se van a establecer estos códigos. ¿Por qué? Porque recordemos que anteriormente tú ibas cargándolos, ahora vas a tener que cargar el bien, el servicio y empezar a desglosar también, ¿no? Claro. Para la presentación. Nos hacen una observación, señores, están hablando sobre preclusión de fases, perdón, por los términos de adjudicación y suscripción de contratos. Adicionalmente, ya es MFC y no USHAI como tal. A ver, lo que pasa es que hay que entender, hablamos de varias cosas el día de hoy. Por ejemplo, yo voy a tener que utilizar mi firma electrónica en los documentos en la etapa preparatoria que sirven para cargar la información en el USHAI y después, evidentemente, todo esto al módulo facilitador. Eh, sí, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de las otras fases del proceso de contratación, ¿no es cierto? Que no son fases, sino son fases preparatoria, precontractual, contractual y postcontractual, nada más las fases. Sin embargo, de ellos sí hay estos subprocesos, como son la calificación, la suscripción de contratos, etcétera, ¿no? No entendí mucho el comentario, estimado. Carlos Álvarez, ¿y el término de 3 para adjudicar en los procesos de giro específico de negocio o publicaciones especiales, cómo sería? El mismo caso. Nos habla desde el último documento previo, ¿no es cierto? Que puede ser calificación, como decían, la puja puede ser una negociación. El documento con el que termine esa parte de la etapa, ¿no es cierto? Yo paso al momento de adjudicación. Para ahí, desde el siguiente día tendré que contar 3 días, aún así sea régimen especial. No discrimina la resolución como tal. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en una de las etapas de contratación? Si en una de las etapas de contratación uno de los funcionarios no consta con firma electrónica, ¿se tendría que declarar desierto, cancelar el procedimiento? Wow, Yo creo que nos wow. vamos a ver abocados a eso, porque se va a ver como una violación sustancial al proceso, porque se dispuso que todos los procedimientos sean con la utilización de firma electrónica. ¿Qué opinas, Cristian? O sea, sí, no, porque recordemos que en la misma, lo que acabaste de leer en el acuerdo ministerial del Mintel, obliga y dice en uno de sus artículos, ¿no? Que la unidad de talento humano será la responsable de validar de que todos los funcionarios cuenten con la firma electrónica también, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tienes? Entonces, Si firmaste manuscritamente, te olvidaste, dejaste el token en tu casa y perfecto, firmaste a mano. no te sirve, no te sirve. Y es Por lo tanto, ese responsabilidad, documento no es válido, ¿no? no es válido, no es válido y lo que dices, ¿no? Tendríamos que aclarar, es cierto, pero sería una locura del analista que se olvidó. Claro, como para Es, cortarle las manos. es gracias y vuélvanlo a subir, Sí. pero muy George complicado. Rosales. Buenas noches. En 2 procesos de menor cuantía de obra en la misma institución lanzados simultáneamente, un oferente presenta su oferta en ambos procesos con los mismos documentos. ¿Se puede establecer vinculación entre las ofertas presentadas? No tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, nada que ver. No hay vinculación porque son 2 procesos distintos. ¿Sí? Ahora, lo que sí hay que ver es que pueda cumplir, ¿no? Que tenga la capacidad técnica el proveedor para cumplir con 2 contratos al mismo tiempo. ¿Sí? Eso nada más. Siguiente, ¿qué pasa si ya se realiza el informe final de emergencia? Es decir, ya se declara superada, pero luego hay la necesidad de adquirir insumos para la emergencia. ¿Qué proceso se realiza? ¿Se hace una nueva declaratoria de emergencia? ¿Qué opinas, Cristian? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando y vamos a tratar de atender las últimas, por favor. Es, dicen, ¿qué pasa si yo ya concluí la emergencia? Hice el Ujú, informe final, ¿no es cierto? correcto. Pero resulta que el día de mañana se me ocurre que necesito, me estoy inventando, pruebas COVID, ¿sí? Y dice, ¿declaro de nueva emergencia? No, No, no porque yo ya declaro. determiné que la emergencia se superó. ¿Cuál Correcto, sería el ya, procedimiento que debería utilizar Cristian? ya un procedimiento de régimen común. ¿Sí? ¿Por qué? En este Porque caso, pruebas COVID, una subasta, subasta inversa, ¿no es a cierto? través de una subasta. Claro, lo que pasa es que, y volvemos y hablamos de lo que tú decías, ¿no? Volvemos a los estudios. ¿Qué pasó con los estudios? ¿Por qué volviste a caer en el tema ahora? Otra cosa fuera que sí sé lo que estamos sucediendo ahora, que se alargó la emergencia, que se extendió la emergencia, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Pero si yo ya hice mi informe final, ya superé la emergencia y de ahí volver a caer en eso, no, imposible, No, me voy a la subasta. vamos a la siguiente.
Andrés Ceballos, no se puede aplicar la compra por catálogo en emergencia, pues los proveedores justificarían sus retrasos por caso fortuito según el Código Civil. Totalmente, es lo que un poco hablábamos, mi estimado Andrés. Ah, y ese atraso por fuerza mayor o caso fortuito puede significar que una persona se me muera. Correcto, Sí, correcto. O así sea, de grave es el tema. la del catálogo sí es imposible realmente, ¿no? Tiene que cambiar la figura realmente lo que hablas en el catálogo para que pueda Para ser que aplicado, porque lo que dice Andrés es cierto. ¿Qué pasa cuando el proveedor, y tenemos los casos, y hay casos en las instituciones donde estamos, yo tengo casos en los que los proveedores se han justificado y hasta que no pueden superar la emergencia no te pueden entrar el producto. Perfecto. Sí, sí, sí. Continuamos. Si utilizamos un CPC por cada ítem, ¿qué necesitamos contratar? Y si no tienen relación entre sí, se debe realizar una serie de procesos para poder contratar. Digamos, si yo tengo, y esto es natural, ¿no? Esto sale incluso de esta órbita. Si yo tengo productos distintos que no tengan relación, ¿debería contratar en el mismo proceso? No, no, yo debería buscar lo que se trate de unificar, ¿no es cierto? O sea, que un proveedor pueda satisfacer mi necesidad completa. Porque en el momento que pongo tantos bienes dispersos en un solo proceso, lo que me suena es a que estoy lo que estoy es, Direccionando. ay, qué fea palabra que acabas de decir, Nicolás, es, lo que Perdón, me perdón, suena es se que estoy escapó. limitando la participación de otros proveedores, pero sí, es eso, gracias, Cristian. En No, caso de sí. mantenimiento de vehículos que incluye repuestos, ¿qué pasa con el proveedor? ¿Deberá estar registrado para el mantenimiento y para la venta de repuestos? O sea, dependiendo, ¿no? Del proceso que se vaya a utilizar, ¿no es cierto? Dependiendo del proceso que se vaya a utilizar. Hablemos de la ínfima cuantía. ¿Qué pasa si es un mantenimiento por ínfima cuantía? Un mantenimiento correctivo, ¿sí? Eh, Correcto. no debo estar registrado necesariamente, pero sí debo detallar los CPCs en mi oferta, al Sí. menos hasta que nos aclaren esta normativa. Yo sí insisto que necesitamos una aclaración por parte del ente rector de contratación pública sobre esto. Vamos concluyendo. Victoria León, en el caso de procesos de menor cuantía de bienes y servicios, ¿debemos tener también desglosado el CPC por cada uno de estos? A eso nos invita la resolución, mi estimada Victoria. Edwin Juner, gracias por la exposición y análisis de la resolución. Gracias a ustedes. Y vamos a seguir con esto. Puma Negro, de repuestos no hay mucha variedad de CPCs, o se podría cargar el CPC general, como por ejemplo repuestos y accesorios para vehículos. Hay un CPC general, ¿puede aplicar este para todos los ítems? ¿Qué opinas? Sí, sí, bueno, ¿qué es lo interesante de esto que tenemos que buscar, no? También, como lo acabamos de mencionar, podemos tener la opción de poner lo que hablamos, un CPC macro, pero esa no es la finalidad, realmente esa no es la finalidad. La finalidad es buscar y adaptar el CPC que más esté acorde al ítem presentado, ¿no? Entonces, sí es importante, recordemos que igual, de igual forma, cuando hablamos del giro del negocio, tenemos la actividad principal y tenemos actividades secundarias. Así es. Sí, como hablaba, la pregunta que leías hace un momento, tengo la persona que hace mantenimiento vehicular y dentro de sus actividades secundarias está la venta de repuestos, todo lo que tiene que ir con su giro de negocio. Pero si dentro de su actividad secundaria por ahí le pongo venta de mascarillas, obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Tenemos 4 minutos más, Cristian, antes Wow, de que nos corten la transmisión. Y es Javier Antón, interesante cómo se se abre abre el tema, la ¿no? resolución, sí, es súper interesante, es muchísimo para hablar. Sí, Javier Rubio, qué gusto, saludos, Javier. ¿El oferente deberá tener todos los CPCs del estudio cuando son diferentes CPCs? El Por oferente ejemplo, deberá tener. todos los CPCs, digamos que tengo varios CPCs en una misma, ¿no es cierto? Yo como oferente debo tener todos los CPCs para poder ofertar, Debería tenerlos, porque ¿qué es lo que según te la está diciendo la resolución. resolución? Claro, claro que sí. Y debe estar acorde a tu giro y debes tener todos los CPCs. Por eso el CERCO va a hacer un barrido nuevamente Y va a de ser la actualización, claro que actualización de sí. CPCs, claro que sí. Paola Pau, ¿el desglose de los CPCs aplica desde ya en los procedimientos o a partir de 90 días? El desglose de los CPCs. Solo la firma electrónica está suspendido por 90 días. Lo Correcto, otro aplica desde ya, mi estimada Paola Pau. correcto. Ya desde que entró en vigencia, desde que está en el Hace 2 registro días. oficial, ya está, ya eso ya es aplicable y es mandatorio. El tema de la firma es lo de los 90 días, pero Así el es. resto ya es aplicable.
Victoria León, en el caso de menor cuantía o cotización de mantenimiento preventivo y correctivo, los repuestos del correctivo no puedo solicitar pro forma de todo, solo aquello, ya que no podré prever que se va, o sea, del correctivo, claro, no sabemos que se Es dañe, obvio. ¿cierto? No. El correctivo Pero es igual, imposible. cuando yo ya tengo el diagnóstico, ¿no es cierto? Cuando yo tengo el diagnóstico, obtengo una proforma. Es decir, digamos que el vehículo está dañado, ¿no es cierto? Yo lo primero que hago para poder saber cuánto me va a costar, ¿qué hago? Es ponerle a alguien que revise, ¿no es cierto? Ahí se determina qué repuestos va a necesitar para arreglar esto, ¿verdad? Entonces ahí ya van a aparecer los CPCs, ¿sí? Y creo que vamos a los últimos. Dice, si utilizamos un CPC por cada ítem que necesitamos contratar y si no tiene, esa ya la leímos. En caso de un mantenimiento de vehículos que incluye qué pasa con el proveedor debe estar registrado, ya vimos y los dos últimas son, para la firma del contrato, el representante legal otorga poder especial a uno de sus empleados para la firma del contrato. Este apoderado especial deberá tener también firma electrónica para la firma del contrato, sí. Correcto. Lastimosamente nos obliga que hasta en el proceso de firma deberá tener, deberá tener la firma electrónica. Sí, todos Y los que con eso estamos participan. concluyendo. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. He recibido muchos saludos, les agradezco muchísimo. Cristian, ¿qué te pareció el espacio? No, y nuevamente, como te digo, Luis, agradeciéndote, es súper interesante. eh, la contratación pública es, es apasionante, ¿no? Te hace y puedes seguirla desarrollando y validando toda la información que se presente. Es extensa y nos faltaría tiempo. Y agradeciéndoles también a todas las personas que estuvieron presentes, pues dándoles un poquito de mi humilde conocimiento nada más y algunos amigos que también se conectaron. Nuevamente, Luis, te agradezco muchísimo y esperemos seguir continuando con esto, ¿no? Porque estas herramientas nos ayudan, sobre todo a las personas que estamos del otro lado, que hacemos contratación pública, los gestores, los que estamos utilizando la herramienta, los que utilizamos las resoluciones y a los proveedores, porque también dentro de tus seguidores vemos que tenemos también proveedores del Estado y que quieren saber más, quieren venderle al Estado, quieren saber cómo venderle al Estado y que también estas resoluciones les afecta. El mismo hecho de la firma electrónica y el presentar las cotizaciones, cómo lo van a hacer, qué información real o cómo pueden descargarlas. Es interesante nuevamente a toda la gente y a ti, Luis, muchísimas gracias por la invitación. De hecho, Cristian, te quiero comentar de una vez, y estás invitado, no sabemos si todavía no tenemos fecha, pero estamos calculando que para la tercera semana de agosto vamos a invitarte para participar, evidentemente, para hacer una capacitación para proveedores con todas estas reformas y cómo hacer las ofertas en este nuevo esquema, ¿no? Incluso proformas. Sí, ayudarles un poco a darles herramientas, vamos a hacer una capacitación en ese sentido. Y también a finales de este mes sale un curso abierto que es de preauditoría a la contratación pública que va a tener certificación CETEC para todos los que estén interesados. Igual, evidentemente, en el de proveedores, Cristian, tú estarás participando como instructor, ¿sí? Por tu vasto conocimiento. Y en el otro, en el de auditoría, lo estaré haciendo yo. Sin embargo, evidentemente podemos coordinar todo a través de nuestras redes sociales. Pronto sale la publicidad. Les agradezco mucho su tiempo. Para mí siempre es importante tratar estos temas con conocedores como es Cristian. Vamos a continuar con estos espacios. Apenas salgan cambios normativos, vamos a seguir con estos espacios y vamos a ver qué más podemos trabajar y discutir acerca de contratación pública. Muchas gracias nuevamente por dedicarnos un viernes en la noche de ley seca, pues, Sí, y vamos a continuar con esto. Gracias a todos. muchas gracias, gracias.